Muy buenas pilotos, hoy vamos a conocer este dron que se llama XMRC M8 SE. Es un dron, como veis, con un diseño muy chulo, es potente porque lleva motores sin escobillas y tiene un precio muy interesante, 130 euros. Pero antes de comprarlo os invito a que veáis este vídeo entero, a ver qué os parece. ¡Adelante vídeo! Abrimos la caja y aquí tenemos esta cajita chiquitina que vamos a abrir. En el bolsillito de arriba una batería, recambios de hélices, cable de cargador y una herramienta para poner las hélices, instrucciones, y ya aquí tenemos el dron y la emisora. Esto es, por lo tanto, todo lo que ha llegado en la bolsita y vamos a revisar el dron a ver qué tal está. Pues aquí tenéis un primer plano del dron que en estos momentos solo se vende con la versión de 2 baterías, que es la que yo tengo aquí, que habéis visto en el unboxing. Cuesta en oferta, que es como está ahora, 130 euros. En principio no parece un mal precio. ¿Qué es lo que tenemos en este dron? Bueno, primero el peso. Como os habréis dado cuenta, no es un sub 250, pesa 406 gramos, menos de lo que dice el fabricante, curioso. Medidas así plegado, 16 centímetros de largo por 12,3 centímetros de ancho y 6,6 centímetros de alto. Así abierto ya, veis que cambia bastante el tema. Estamos hablando de unas medidas de 38,5 centímetros de largo por 43,5 de ancho y 6,6 centímetros de alto, igual que antes. La diagonal entre los motores es de 155 milímetros. ¿Qué vamos a destacar en este dron? Primero, los motores, el tema, digamos, mecánico. Estamos hablando de unos motores medida 1806 de 1600 kV, complementados con un SC o con un variador de 12 amperios. Por lo tanto, bueno, está más o menos en la media que tienen este tipo de drones. Más o menos todos utilizan estos motores y lo de los 12 amperios es lo normal. Con esta mecánica, nuestro amigo XMRC M8 SE, mira que es largo el nombre, o como lo conocen los chinos, que es el Fly Magic Fish. Vuela mágico pez. Me encantan los nombres que tienen estos dronetes. Pues lo que os decía, con estos motores es capaz de conseguir una velocidad de 7 metros por segundo, parece mucho, pasado a kilómetros hora serían 25 kilómetros hora. No es desde luego de los más rápidos que hemos probado en este canal. Tiene por supuesto GPS, aquí tendremos la antena GPS en algún sitio de esta zona, con lo cual tenemos la vuelta a casa, return to home, que eso siempre es indispensable. Si perdemos vídeo, si perdemos comunicación, pulsamos el botón o él automáticamente va a volver a casa. Esto va a aterrizar en el punto en el que despegó. Siempre que tenga batería, por supuesto. Aparte nos da funciones como el sígueme y la trayectoria marcada en un mapa. La batería, que cuesta Dios y ayuda en sacarla, es una batería, como veis, de 7,6 voltios, esto es 2 celdas y 3000 miliamperios, que según el fabricante nos dará en torno a 30 minutos de vuelo. Punto importante en este tipo de drones, la cámara. En este caso estamos hablando de una cámara que anuncian como 4K, pero nos va a grabar vídeo en Full HD. Esto es en 1920 por 1080. No sé los frames por segundo, luego os lo pondré. La fotografía sí que tenemos 4K, 3840 por 2160, por supuesto que en JPG. La apertura es de 110 grados, el FOV es un estándar, digamos, y puede variar 90 grados mirando hacia el frente o mirando hacia abajo. Por supuesto, bueno, sin por supuesto, porque hay algunos que no lo tienen, tenemos aquí ranura SD para poder grabar el vídeo directamente en una SD sin interferencias, y como veis aquí tenemos una antenita que es del módulo Wi-Fi que va encastrado en lo que sería el módulo de la cámara. En este caso, según el fabricante, bueno, tiene un Wi-Fi que transmite la imagen directamente al teléfono. Siempre que tengamos banda Wi-Fi 802.11ac en nuestro teléfono móvil, podremos ver en vivo lo que está haciendo el dron y también tendremos los datos de telemetría. Según el fabricante, da una distancia de 500-700 metros. Yo os digo que anda más en torno a los 300 metros como máximo
en condiciones normales. En lo que se refiere a la emisora, es una vieja conocida, ya la hemos visto en otros drones de gama media como este. La podemos abrir para hacerla más ergonómica y aquí meteremos lo que es el teléfono móvil, lo que son los gimbals de arriba a abajo, izquierda a derecha, bla bla bla. Este botón de aquí nos sirve para seleccionar entre las tres posibilidades de velocidad que tiene: baja, normal y alta. Este de aquí para aterrizar y despegar automáticamente, modo headless y vuelta a casa, muy importante. Tenemos dos antenas y si miramos en el interior, no sé si llegaréis a verlo, esta tiene cable, por lo tanto es una antena verdadera, y esta de aquí no tiene cable, por lo tanto es una antena falsa. Más botoncitos, estos dos son para subir y bajar el ángulo de la cámara, mirar para arriba, mirar para abajo, sacar fotografías y sacar vídeo. En la parte de abajo tenemos una conexión USB para cargar las baterías y aquí el botón de encendido. Tiene baterías ya incorporadas. Lo encendemos y la pantalla es lo bueno que tiene esta emisora, que tiene mucha información, como veis. Por un lado tenemos pues la calidad de recepción de la señal, el número de satélites, la batería en el receptor y en el emisor, esto es en el dron y en lo que sería la emisora, los tipos de vuelo, la dirección, grabación de vídeo, grabación de fotografías, luces encendidas, apagadas, velocidad, altura, distancia. Es una información de telemetría bastante completa la que tiene esta emisora. Tenéis también toda esta información en lo que es la app del teléfono, como veréis a posteriori. Por lo tanto, estamos hablando de un dron que yo creo que ha salido ahora, pero es un dron que pinta más que tuviera que haber sido un dron que salió hace un par de años, porque ya es una tecnología que hemos visto en drones hace ya año y medio, que en estos momentos está un poco superada. La pena es que no tiene estabilizador de imagen en lo que es la cámara. Según las especificaciones del fabricante, tiene una estabilización electrónica que dudo que la tenga y poco más. Lo único que nos queda es volarlo y ver a ver qué tal se desenvuelve en el aire. Bueno, pues ya estamos listos para volar el dron. No hace un día muy chulo, es un poco apagadete. Vamos a volarlo y a ver qué tal va. Primero tengo que dar las vueltitas de rigor para calibrar el magneto. Lo conecto con el teléfono, lo coloco, esperamos a que cargue satélites y listo para despegar. La puesta en marcha no fue nada difícil, lo que es encontrar satélites y calibrarlo enseguida. Como veis, la app, aquí tenéis la imagen que se ve desde el teléfono, es muy sencilla. No tiene apenas ninguna regulación para la imagen ni para la fotografía, simplemente pues te graba lo que te graba. Y bueno, ya volando veía que se bamboleaba bastante el dron y lo que presagiaba lo vi en casa ya. La calidad de la imagen es mala, como podéis ver. De hecho, tiene muy poca calidad, los vídeos son de un tamaño muy bajo, pues 80, 100, 200 megabytes. ¿Por qué? Porque están grabados a Full HD, 1920 x 1080, pero la velocidad de datos es solamente 4280 kilobits por segundo. Esto es nada. A 25 fotogramas por segundo, pues bueno, pues al final da el vídeo que estáis viendo. Que acompañado pues de una cámara sin estabilizar, pues deja mucho que desear. La verdad es que lo que preveía se cumplió. La calidad del vídeo bastante mala, de lo peorcito que hemos visto en los últimos tiempos, y para un dron de este precio, desde luego que no. El GPS, la vuelta a casa, como veis, al final funcionó bastante bien. Lo que es el rango de cobertura del wifi en el estándar bajo, digamos, con suerte 300 metros. Más de eso no te va a dar. Y el tiempo de vuelo muy bajito, por debajo de los 10 minutos. Yo creo que en torno a los 8 minutos como mucho. Por lo tanto, por el precio que tiene, yo creo que no es un dron a recomendar. Yo creo que hay mejores opciones en el mercado en estos momentos. Os invito a ver, por ejemplo, el vídeo que preparamos para las vacaciones de Navidad. Tenéis aquí arriba a la derecha el link, que ahí os recomiendo un poco los drones que podéis comprar según el rango de precios en el que os estéis moviendo. Hay bastante mejores opciones para este rango de precios que este dron. Por lo tanto, pues es un dron que yo en este caso rechazaría de la lista de drones a comprar. Abajo os pongo el link a la página web de este dron y también os pongo el link a drones alternativos que creo que son más interesantes. De hecho, he querido llamarle al vídeo Regreso al futuro porque es un dron de los que veíamos hace un par de años y que hoy en día están superados ampliamente en todos los aspectos.
por este rango de precios, desde luego que no merece la pena. Si lo encontráis a 80, 90 euros, 80 euros puede ser una buena compra, pero a más de 80, 85 euros ya me parece que es un dron caro para lo que ofrece. Muy bien, espero que el vídeo os haya gustado, ya me diréis a ver qué os ha parecido. No le dais a dislike porque el dron sea malo, darle al like si os ha gustado el vídeo y ya está. Y si no estáis suscritos al canal, pues suscribiros porque ahora en los próximos días tenemos unos drones muy chulos en este canal. A ver qué os parecen. Hasta la próxima, pilotos.